Bueno, muy buenas tardes. Estamos en contacto desde la provincia de San Luis con el doctor Bernardo Klicksberg. Él está en Nueva York. El doctor Klicksberg es un economista, sociólogo, consultor, asesor de la ONU, tiene más de 60 doctorados honoris causa en universidades de todo el mundo y también ha editado más de 60 libros. En fin, que es una gran referencia para la consulta en temas de economía, sociología y una mirada también sobre el mundo. Tiene siempre una mirada sobre el mundo y sobre los principales procesos económicos y sociales del mundo. Así que, doctor Klicksberg, muy buenas tardes. Un gusto grande estar virtualmente en San Luis y en esta universidad, la Universidad de los Comecchigones, que está haciendo un trabajo de tanta calidad. Agradezco mucho la invitación de todas las instituciones. Es para preocuparse de la situación del mundo. Es un momento muy, muy delicado. Hay por lo menos dos grandes problemas. Uno de ellos es desde ya la pandemia y se da una situación casi paradojal. El género humano ha logrado generar las vacunas para enfrentar la pandemia, ¿no? Pero sigue las infecciones, 276 millones de personas infectadas, más de 4 millones y medio de muertes por la pandemia, y hay dos temas que obligan a pensar y a actuar, ¿no? Uno es el de que las vacunas que se han aplicado, son millones y millones de vacunas que se han aplicado, están concentradas, el 86% se aplicaron en los 10 países más ricos del mundo, y gran parte del mundo carece de la vacuna. En África solo el 1,3% de la población está vacunada. Mientras esto suceda, es una injusticia ética. Todo el mundo tiene que tener derecho a la vacuna, y por otra parte permite que que el virus se extienda. Entonces lo que pide la Organización Mundial de la Salud y pide el Papa Francisco es vacuna universal, como derecho universal, y cuanto antes. Y hay muchas maneras en que esto se podría apurar mucho más para tratar de que los países que carecen de vacunas, que son la mayoría de los países del mundo, tengan acceso a la vacuna. Esto es fundamental. Segundo, luchar contra las fuerzas antivacunas, porque ha surgido una desinformación sistemática en las redes sociales por parte de grupos xenófobos, grupos antisemitas, racistas, y grupos que lucran vendiendo medicamentos paralelos, ¿no? La última denuncia es que están vendiendo medicamentos para animales. Los veterinarios han denunciado esto, que escasean una serie de medicamentos para animales porque a través de estas redes de desinformación que se infiltran en todas las redes sociales, están haciéndole competencia a la vacuna. El segundo gran tema es el tema del cambio climático, en donde se nos va la suerte del planeta. No nos queda mucho tiempo, de acuerdo al último informe del Alto Panel Mundial, la máxima autoridad mundial de las Naciones Unidas, producido hace pocos días, y a eso van a estar dedicados este gran simposio empresa que se va a desarrollar en San Luis, encabezado por la rectora y por las autoridades de la fundación, que protege la ecología en Merlo y en San Luis en general. Según las Naciones Unidas, nos quedan 10 años nada más para bajar el dióxido de carbono, o sea, los gases invernaderos que calientan la atmósfera y que están generando en cascada todos los desequilibrios que estamos viendo, los glaciares que se derriten, los mares que suben, que los huracanes cada vez más potentes que generan estos mares recalentados, las inundaciones en gran escala, las sequías fenomenales como esta que afecta actualmente al Brasil, entre otros lugares, y tiene impactos en el río Paraná.
de acuerdo a lo que estamos viendo, y en las cataratas del Iguazú, incluso, etcétera, etcétera. Si en 10 años no se eliminan, por lo menos en parte, las fuentes de energía sucia y se reemplazan por energías alternativas, el género humano va a estar en aprietos muy grandes porque la temperatura va a crecer 1,5%, se calcula, respecto a la que era en 1850 aproximadamente, y esto significa una situación gravísima, gravísima, con pérdida de hábitats, sobre todo para los más pobres del mundo, que son los más vulnerables por el cambio climático. Doctor, a propósito de esto, hay una discusión que creo que se podría trasladar en dos líneas muy simples, que se ha escuchado mucho en este tiempo, que es: de esta pandemia la humanidad sale mejor, o de esta pandemia la humanidad sale peor. Ni siquiera hemos salido de la pandemia, ¿no? Pero ¿qué cree que puede quedar y qué puede cambiar en términos de la economía en el mundo y sus consecuencias, ¿no?, después de este shock que significó la irrupción del COVID? Claro, el COVID irrumpió de la manera que irrumpió porque el mundo tiene un 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza, y el COVID necesita para desarrollarse personas con predisposiciones, se lo llama, y las predisposiciones son, entre otras, la pobreza, vivir en viviendas hacinadas, no tener agua potable. Hay más de 1.000 millones de personas que no tienen agua potable, no tener instalaciones sanitarias adecuadas. Y entonces el COVID prosperó porque el mundo era totalmente desigual y aumentó la desigualdad. Entonces, para lograr un mundo mejor, ¿cómo propone el Papa? El Papa dice que hay que pasar a un sistema económico cruel totalmente, como el actual, dice el Papa, a un sistema económico donde la gente sea lo primero, habla de economía social, de cooperativismo, de solidaridad, de políticas públicas, que como en países que no tienen virtualmente COVID, porque no tienen pobreza, no tienen desigualdad, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, los nórdicos, los primeros del mundo, muestran que es posible hacer algo distinto totalmente. Va a haber que refundar la base de la economía y convertirla en una economía cada vez más al servicio de toda la gente y anti-exclusión, para que no haya la vulnerabilidad total que mostró el COVID. El COVID se ensañó especialmente con los pobres. La distancia es muy clara en Estados Unidos, los latinos y las personas de color, 3-1 las tasas que los otros. Lo mismo en Brasil, lo mismo en la India, los 3 países con más COVID. El Brasil es patético, las malas políticas públicas y la pobreza y la desigualdad, son los países más desiguales del mundo, han llevado a 580.000 muertos en el Brasil, el tercer país en muertes. Hay que generar una América Latina mucho más inclusiva en general, y eso significa educación para todos. ¿Qué es lo que tienen los nórdicos? Los nórdicos, en primer término, son los menos desiguales de todo el planeta. Tienen la mayor igualdad. ¿Y cómo la han conseguido? Políticas de educación para todos, educación gratuita de buena calidad, salud gratuita de buena calidad, protección social, apoyo a la pequeña y mediana empresa, apoyo al cooperativismo. Todo eso hay que hacerlo, no copiarlo, cada región con sus propias características, pero hay que hacerlo como proyecto, el proyecto de un mundo mejor. Doctor, a propósito de esto, usted menciona que tanto en el cambio climático como en la irrupción de este virus y la pandemia, los pobres son los que más lo sufren, ¿no? También trae a colación las palabras del Papa Francisco y la encíclica Laudato Si, pero ¿cómo salir de la pobreza estructural, por ejemplo, en países como los países latinoamericanos o tal vez en países en vías de desarrollo de otras partes del mundo?
porque pasan los años y parece cada vez más difícil salir de esa situación, ¿no? Sobre todo por la ocurrencia de hechos como la pandemia, ¿no? Que profundizan la pobreza. La CEPAL tiene propuestas muy concretas actualmente. Una propuesta es la renta básica, que significa que todos los seres humanos tengan derecho a una renta básica que les garantice los derechos a desarrollarse como seres humanos. Y la CEPAL muestra que económicamente eso es viable. Si logramos eliminar parcialmente, aunque sea la corrupción, digamos que se lleva al 3% del Producto Bruto en América Latina. Si logramos, la CEPAL aconseja una reforma fiscal progresiva, dice, la evasión fiscal es altísima en América Latina. Ahí hay recursos. Si bajamos el gasto armamentista en el mundo y en América Latina del mismo modo, si todos esos, el gasto suntuario, etcétera, hay recursos que permitirían financiar mucho mejor políticas de educación para todos, políticas de salud, de protección de salud para todos, el apoyo a las pymes, que para mí es fundamental, porque son creadoras del 80% de los trabajos, el darle acceso a la tierra a los pequeños campesinos. De los más perjudicados por el cambio climático son los pequeños campesinos en el mundo, que son una legión. El 80% de las producciones agropecuarias son pequeños campesinos que tienen menos de 2 hectáreas. Entonces están condenados a la pobreza total, y lo que producen no les alcanza para comer. El hambre es una realidad. La pandemia y el cambio climático los han llevado a cifras totalmente explosivas de hambre actualmente, con políticas que tengan en cuenta en primer lugar a la gente, con mucho más justicia social, como pedían los profetas en la Biblia, y una sociedad civil movilizada. Espacios como este de la universidad, el canal abierto de San Luis, etc., es fundamental que comenten estos temas para que haya sensibilidad general frente a estos temas, se sepa qué graves son y se sepa. Yo estoy lleno de esperanza. Eso es lo que registra mi último libro. ¿Por qué esperanza? Porque los jóvenes se han despertado, están mucho más activos que nunca. Porque las mujeres, yo tengo mucha esperanza en la participación de la mujer, discriminada durante siglos, que en el siglo XXI tenga una presencia muchísimo mayor. Los jóvenes y las mujeres son dos agentes de cambio muy importantes. Y medios masivos con alta responsabilidad social son fundamentales. Bien, doctor, le hago la última pregunta, aprovecho esta conexión y abuso un poquito de su tiempo, pero bueno, su libro se llama Por un Mundo Mejor, el libro que acaba de editar, está disponible en la Argentina, lo podemos conseguir. En verdad, es posible ese mundo mejor porque pasan los años, como decía antes, y uno no vislumbra ese mundo, lo sueña, pero no alcanza a hacerlo tangible, ¿no? En verdad lo piensa así, lo imagina así, y pronto. Claro, el libro que se termina de publicar en España y está disponible en Argentina a través de Mercado Libre, lo podemos tener con toda facilidad, está disponible en Amazon España también, pero en Argentina está disponible a través de Mercado Libre. El libro está lleno de experiencias y propuestas que han logrado hacer un mundo mejor. Y entonces son aprendizajes de las lecciones que esas experiencias y propuestas nos dan. Y ya a la cabeza están los 4 países nórdicos, que tienen 0 pobreza, tienen la amplísima igualdad, y hay un gran pacto social entre las políticas públicas, los partidos políticos, los sindicatos y las empresas privadas a favor de la gente, de asegurar la renta básica y todos los derechos fundamentales. No es solo en los países nórdicos, también Holanda, también Canadá, también Nueva Zelanda. Y en América Latina hay 2 países que están cerca de esos parámetros, que son Costa Rica y Uruguay.
En los dos países muestran que un mundo mejor es posible. Costa Rica es el tercer país del mundo en cambio climático. Ha logrado mantener el clima con un gran pacto nacional y es uno de los principales países a nivel internacional en educación. 8% del Producto Bruto asegurado para educación, la cifra más alta de América Latina, y en salud, las tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna de Costa Rica son de las más bajas a nivel internacional, porque es una sociedad que ha trabajado en conjunto con un Estado benefactor, no tiene ninguna materia prima estratégica, no tiene riquezas, pero ha logrado armar un diseño social inteligente que incluye a la mayor parte de la población. Y con Uruguay ha sucedido algo semejante, tiene muy buenas cifras en todos los planos, ha logrado virtualmente erradicar la pobreza extrema en los últimos 12 años, tiene 0% virtualmente de pobreza extrema y cifras muy bajas comparadas a los promedios latinoamericanos de pobreza. Los dos tienen menos de la tercera o la cuarta parte de la pobreza promedio de toda América Latina. Si logramos, querido amigo, y eso mi libro quizás les sea de utilidad, pues está dedicado a eso. ¿Es posible un mundo mejor? Su excelente pregunta se llama reflexiones estratégicas para lograrlo. Entonces mostramos cómo se puede hacer en América Latina. Tiene todos los derechos a preguntar por qué tantos años de perpetuar status quo de desigualdad y de exclusión. Hace 40 años atrás Finlandia era un país casi primitivo, la gente se iba del país para conseguir trabajo en otros lugares de Europa, porque no tiene ninguna riqueza natural, y creó una sociedad en base a ideas éticas, a ideas cooperativas. Finlandia, el primer país del mundo en educación y en alta tecnología, ¿no? Uno de los países más avanzados del mundo. Naciones Unidas tiene una tabla que se llama la Tabla Mundial de Felicidad, que la hace junto con Gallup, etc. Y termina de publicar los resultados. Número 1, Finlandia. Siempre ha sido el número 1 de los 5 años que lleva la tabla. ¿Y la felicidad de qué deriva? Entre los 10 primeros están los 4 países nórdicos. Costa Rica es el número 1 de América Latina, está en el puesto 16 de la tabla de felicidad. O sea, tener una sociedad bien integrada, con la mayoría de la gente incluida, que defiende el clima, que es igualitaria, que tiene un sistema fiscal progresivo, tener todas esas cosas es una fuente de felicidad, porque la felicidad no es solo volverse rico personalmente, es vivir en una sociedad justa, donde todos tengan derecho. Las sociedades que avanzan son aquellas sociedades en donde la ética y la responsabilidad del uno por el otro son cada vez más importantes y activas. Se puede hacer en toda América Latina. Muy bien, doctor. Bueno, muy, muy claro y en verdad esperanzador. Así que le agradecemos mucho. Y bueno, lo veremos entonces en las jornadas RESA y establecemos ya este contacto. Esperamos que de ahora y para el futuro con la Universidad Nacional de los Comechingones. Así que muchísimas gracias y con la gente de San Luis, por supuesto. Muchas gracias por las excelentes preguntas en tanta utilidad. Muchas gracias, doctor. Sociales, en particular. Un abrazo grande, doctor. Muchas gracias. Muchos saludos para todos los amigos que están organizando esta